La Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias imborrables para la humanidad. Durante su ocurrencia se perpetraron las más graves violaciones a los derechos humanos, concretadas en ataques contra la existencia de los pueblos y en general contra la vida e integridad de la familia humana. Las atrocidades cometidas en ese periodo de la historia de la humanidad evidenciaron la necesidad de tipificar el genocidio como un delito autónomo y de derecho internacional. En efecto, la mayoría de los historiadores y tratadistas de derecho penal internacional coinciden en asegurar que el Holocausto o la Shoah es el paradigma del genocidio. Fue así como surgió en 1948 un tratado de derecho internacional. Debo señalar que está entre los auditorios más grandes en Ciudad Universitaria. Consideramos que esto era la cúspide de la brutalidad y la bajeza humana. Pero parece ser que también estábamos equivocados. Nos enfrentamos posteriormente a los crímenes de Camboya, realizados con una crueldad y un sadismo increíbles, que elimina a 2 millones de personas en la flor de la vida y que además luego no merecía ni un comentario ni un título en la prensa. Nosotros nos ocupamos, escribimos en esa época un poco más de 20 artículos para los cuales nos fundamentamos de la mejor manera en fuentes de origen de lo que estaba sucediendo en el lugar. Pero prácticamente íbamos solos. La gente poco se mueve. El problema es muy distante. Y cuando las cosas las sentimos distantes, creemos que no tienen importancia. Y vean, dejaron pasar el problema de Camboya, que se terminó por atender por el vecino Vietnam, que llegó y más o menos metió algo de orden. Pero ¿cómo es posible que hasta la semana pasada se hayan dictado las primeras sentencias contra esos criminales, que a la gran totalidad de ellos se les haya permitido morir tranquilamente y sin haber afrontado la vergüenza de sus actos? Las enseñanzas que nos han dejado estos fenómenos y lo que ha sucedido o viene sucediendo en el contexto internacional nos tiene que llevar a reflexionar sobre cuál es hoy el verdadero sentido de las convenciones internacionales y del concierto de las naciones. Y esto nos hace reflexionar en lo que es el mismo concepto de soberanía de los estados y probablemente hasta el concepto de estado mismo. Más que hablar del jus cogens o del jus imperium, o más que hablar de la supranacionalidad de las convenciones internacionales, lo que hoy verdaderamente nos tenemos que preguntar es si el contexto, los sujetos de derecho internacional en el contexto mundial verdaderamente se sientan a convenir. Estamos hablando jurídicamente de que se trata realmente de un acuerdo de voluntades, de una representación de un Estado soberano que decide libremente aceptar o no ciertas reglas. ¿O ya llegó el momento de entender que esos ejercicios de deliberación nos están llevando a un tema todavía más relevante, donde lo que estamos descubriendo es que existe un orden supranacional y que existen valores que compartimos en el contexto mundial que nos hacen darles una jerarquía por encima de la soberanía misma de los estados? El delito de genocidio tiene unas características, y es que participa de la condición de crimen internacional. Cuando decimos que el delito de genocidio forma parte de ese abanico de crímenes internacionales, estamos hablando de otra serie de delitos que van con el genocidio, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad
y el crimen de agresión. El crimen de genocidio o delito de genocidio es conocido a nivel internacional como el crimen capital. Y lo decía el señor embajador mundial de la paz, el holocausto precisamente es el paradigma del genocidio. Y el genocidio también ha sido reconocido como el crimen de crímenes. Ese calificativo de crímenes, crimen capital, no es gratuito. En 1933, los nazis no asaltaron el poder. Los nazis llegaron a través de las urnas. ¿Sí? Esa banda de la Cruz Gamada no es un golpe de Estado. La sociedad hizo un consenso, la sociedad alemana de ese tiempo hizo un consenso a través de las urnas para que estas mentalidades llegaran al poder. Debemos recordar que la ideología de la clase dominante termina siendo la ideología de la clase dominada. Luego entonces, cuando se habla de genocidio, cuando se habla de delitos de lesa humanidad, ¿es responsabilidad solamente de un sector de la sociedad? ¿Es responsabilidad de aquellos que detentan solamente el poder? ¿Es responsabilidad de los poderes fácticos nada más? ¿Y la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? ¿Qué papel juega la sociedad? Y de esa poco se habla, porque para muchos es políticamente incorrecto voltear a ver hacia la sociedad y decirla, señalar, analizar cuál es su responsabilidad en toda esta cadena de violencia. Hablando de la Corte Penal Internacional, es un organismo recientemente creado por el Estatuto de Roma, apenas en el año 98. Esta Corte Penal Internacional es el primer tribunal de ese carácter supranacional que se dedica precisamente a investigar y castigar a quienes cometen crímenes contra la humanidad. Ha habido tribunales especiales durante el siglo XX, tenemos varios casos, pero fue hasta el Estatuto de Roma cuando se crea la Corte Penal Internacional, precisamente para poder, con base en una legislación, en este caso el Estatuto de Roma, poder castigar a quienes cometen concretamente 4 delitos ya tipificados por este documento internacional. El genocidio, que ya fue ampliamente discutido por el doctor Camilo Montoya, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. ¿Por qué es tan importante para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz promover estos foros universitarios? Porque precisamente en estos espacios es donde podemos generar las críticas, los comentarios que habrán de enriquecer las propuestas que está llevando adelante la Embajada Mundial de Activistas por la Paz.